no me dices qué sucede en reincidencia. Y como tú decías hace ratito, tampoco me dices si fue por un comprobante, por 100 pesos, sí, por 50 pesos. No hay una cuantificación, ¿no? Sí. Y como también quiero reiterar lo que tú comentas, porque se me hace muy interesante, en que habrá que determinar el perjuicio al fisco, ¿no? Que es un elemento fundamental en este Indudablemente, tema, ¿no? Y no lo hay, no hay. Únicamente esa reforma que se incorpora al Código Fiscal para 2011 habla de conducta, pero llevándolo al campo del derecho penal no es suficiente para ser considerado como delito. Y el contribuyente que se ubique en esos supuestos jurídico-normativos va a sufrir bastante. Claro, claro. Sí. Aunque por lo que estoy escuchando, salvo tu mejor opinión, habría elementos para defenderlo, ¿verdad? Sí, indudablemente. Digo, porque Muchos también hay que elementos. saber, ¿no? Que Claro. por claro, dónde nos podemos defender. Claro, hay muchos elementos. Primero, como referíamos hace un momento, si le quiere tildar de defraudador fiscal al contribuyente que le dio efectos fiscales a ese comprobante, en cualquiera de sus modalidades, bueno, pues su única obligación era verificar que la clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien le expidió ese comprobante le corresponda realmente. Es su única obligación a partir del 2005, 2006 para acá. Antes tampoco la tenía. Entonces, pobre de ese contribuyente, porque momentáneamente le va a ir algo pesado. No, y aparte la crítica aquí también desde el punto de vista de cómo los deberes del que expide el comprobante los traen consecuencias jurídico-fiscales para el que lo recaba, ¿no? Así es. Y entonces, eso nos tendría que llevar a analizar y a comenzar a elaborar propuestas Claro. de modificación en el sentido, primero, como bien comentas, Francisco, si el que hace mal uso de los sellos de seguridad, de los códigos, de los códigos y barras de seguridad, y no envía vía internet el comprobante, o los que envía no reúnen todos los requisitos fiscales, ¿por qué el que le da efectos fiscales es el responsable también? Si él nada más, insisto, con que verifique que la clave del RFC de quien le expidió el contribuyente sea la correcta, no tiene otra obligación. Y entonces, tristemente, también se ve colocado en el tipo de delito de defraudación fiscal. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Comenzar a elaborar iniciativas para que la Cámara Baja, la de Diputados, se hagan estudios más a fondo en el sentido de limitar esa potestad de la autoridad tributaria. ¿Por qué? Hacemos un poco de historia y cuando las facturas eran de papel única y exclusivamente, si un contribuyente no expedía comprobantes, lo detectaban a través de una visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales. Y se le podía imponer una sanción por una primera ocasión. Si era reincidente, bueno, la sanción económica se incorporaba a la par de una posible clausura de su establecimiento. Pero aquel contribuyente que le daba efectos fiscales a esos comprobantes que le expedían, realmente no tenía no padecía nada, a menos que se tratara de documentación apócrifa, claro. Pero ese ya es otro supuesto. Y entonces, ahora, los contribuyentes que le dan efectos fiscales a los comprobantes digitales, si no reúnen todos los requisitos fiscales esos comprobantes, se colocan en el supuesto de la comisión del delito de defraudación fiscal. Comentaba Francisco también, oye, ¿y el monto? No hay monto. Y para otras modalidades de la comisión del delito de defraudación fiscal, sí hay montos establecidos
si hay temporalidad, si hay, cuando refiero a montos, quiero decir en cuanto al perjuicio al fisco federal y en cuanto al monto de las operaciones que se llevaron a cabo para que se generara ese perjuicio. Y entonces, en ese sentido, tenemos que comenzar a trabajar iniciativas para que jurídicamente quede muy bien acotado esta posibilidad. Desde mi particular punto de vista, pusieron esta reforma en el Código Fiscal, que dicen de una manera temeraria, describen el tipo de conducta y para la sanción remiten a disposiciones de carácter general, que puede ser la miscelánea. Está bien. Si tomamos en cuenta que la miscelánea es un brazo muy extenso de la autoridad fiscal, que única y exclusivamente debe de generar derechos a los contribuyentes, jamás una obligación. Si nos remontamos a la exposición de motivos de cuando comenzó a circular la miscelánea, la resolución miscelánea, vamos a darnos cuenta claramente que este brazo muy extenso de la autoridad es para ir corrigiendo sus lagunas, que le permitan a los contribuyentes allanar sus caminos para que cumplan con sus obligaciones fiscales, más no para generarle una carga o para generarle una obligación, muchísimo menos para determinar a través de miscelánea qué conducta es posible, responsable de la comisión de un delito, más tratándose de defraudación fiscal. ¿Por qué? Bueno, denuncian o querellan a un contribuyente por defraudación fiscal en cualquiera de los tres supuestos que comentamos. Y si al juez de distrito que conozca de ese expediente se le ocurre decir, ni modo, no tienes derecho a caución, a fianza, nada tienes derecho, y te quedas privado de la libertad, como regularmente sucede en materia tributaria. En lo que se integra el expediente, se sigue el juicio. Allí en un juicio tendríamos que entrar también a otro conflicto. Bueno, podría ser sumario o tendría que ser ordinario. El sumario es más ágil. Las etapas que conforman el juicio sumario, aún en materia federal, son más ágiles que el ordinario. Todo depende del criterio del juez. Y entonces, aquel mortal contribuyente que tuvo confianza en adquirir bienes o servicios de un proveedor que compró un sello digital o que sus códigos y de barras de seguridad no reúne todos los requisitos, o su comprobante fiscal digital tampoco lo reúne y el de vía internet tampoco lo reúne y le dio efectos, ya por ese simple hecho se colocó como defraudador fiscal. Yo creo que es muy fuerte. Totalmente, totalmente. Y aparte a lo mejor tú como empresario sin saberlo. Así es. Porque probablemente tú tienes un comprobante, tú se lo pasaste al contador, el contador contabilizó, lo hizo deducible y de repente te encuentras con el problema de que ese comprobante no reúne algún requisito y te ubicas en el supuesto normativo. Así es. ¿Cómo se podría corregir eso? Bueno, tener una persona con un equipo de cómputo, con ciertas capacidades de velocidad, verificando la autenticidad de cada comprobante por todas las operaciones que celebre. Es verdaderamente abrumante. Hay que contratar a alguien, ¿no? Claro. Pero fíjate que acabas de tocar un punto muy importante que para allá precisamente quería que llegáramos, porque incluso cuando verificamos, vamos a suponer que tenemos esa persona que los verifica, ¿sí? El 29 de código establece que debemos verificar esos documentos, no de una manera clara como debería de ser, pero sin embargo, en la página de internet del SAT tienes la forma de verificarlo. Lo verificas, pero te aparece una leyenda, y esa leyenda dice que
el sistema en el cual se generó el documento digital no es el correcto. Fíjate, la ley nos dijo que verificáramos únicamente el 29, dice, deberán consultar en la página de internet si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si el certificado que ampara el sello se encuentra registrado en dicho órgano. Eso es lo que me solicitan que verifique. Sí. Eso es lo que dice el 29. Entonces, pero si no se hizo en la plataforma correcta, de acuerdo al anexo 20 de la resolución miscelánea, si aquel no lo hizo en el